Bueno, pues vamos a empezar en materia. Ya está con nosotros Ulises Mendoza, que le vamos a dar la bienvenida en este momento. Y bueno, pues Ulises, bienvenido a este lavadero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Adrián, un gusto estar aquí. Pues bienvenido, Ulises. Pues vamos a hablar acerca de un proyecto muy interesante que se llama Motines que cambiaron a la Ciudad de México. Fíjate que yo soy actor de la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novo Hispano, Ujú. que una de nuestras características es que hacemos intervenciones en la Ciudad de México, intervenciones en las calles, es decir, utilizar espacios no convencionales, no teatrales, Ujú. para poder hacer escenificaciones propiamente dicho. La compañía, por ejemplo, se ha especializado en otros trabajos. Muchos años hizo un espectáculo en la Catedral de la Ciudad de México que se llamaba Voces de Catedral. Ah, Por muy ejemplo, bien. ese es un ejemplo de un espacio no convencional, no teatral, que se puede, que se utiliza para hacer una obra de teatro. Y también, por ejemplo, ahora en Semana Santa van a hacer la escenificación de la Pasión de Cristo en el alrededor del Zócalo, para que los acompañen el Viernes Santo. Y entonces, dentro de esta dinámica, nosotros ahora traemos un proyecto que se llama Motines que cambiaron a la Ciudad de México y que va a estar dividido en tres motines diferentes que por su trascendencia, por su complejidad histórica y por la importancia que tuvieron, consideramos que son los que cambiaron no solamente a la Ciudad de México, sino que cambiaron incluso al país entero. Y en este caso vamos a empezar por nuestro primer proyecto que vamos a estar presentando lo que resta de marzo y la primera semana de abril, Ujú. que tiene que ver con la conquista de México Tenochtitlan. Y es el motín previo a la Noche Triste. Es decir, después de todo el avance de los castellanos y de sus aliados indígenas hacia la Ciudad de México, ellos se establecieron en el templo de Axayacatl, que era el abuelo del Tlatoani Moctezuma, que actualmente es el Monte de Piedad. Ujú. Y entonces en ese punto se dio este motín donde toda la ciudad, toda México Tenochtitlan, que era enorme, era impresionante, toda la ciudad se les fue encima, se fueron encima contra este templo y fue donde se dio la huida de los castellanos y de sus aliados indígenas hacia Tacuba o lo que llamaríamos el árbol de la noche triste. Entonces nosotros vamos a hacer esa escenificación. En este caso vamos a hacer, la obra consta de un trayecto que comienza con un personaje que se llama Francisco de Aguilar, que fue un soldado español que venía con Cortés Ujú. y que después de la conquista él se transformó en fraile y se volvió dominico. Y escribió él mismo, así como la verdadera crónica de la conquista de la Nueva España, él mismo escribió una crónica de la conquista. Y entonces este personaje, que está escenificado por dos extraordinarios historiadores que están en nuestro equipo de trabajo, que es el maestro Francisco Ibarbucea y Alejandro Gallardo, ellos escenifican este personaje que será como nuestra especie de Virgilio, que nos conducirá a través de diferentes periodos previos a este momento del cual te estaba yo platicando. Por ejemplo, va a pasar por un mito que es el mito de la fundación de la ciudad, Ujú. que cuando se fundó la ciudad aparentemente hubo un eclipse hace casi 700 años. Entonces vamos a pasar por esto, donde dos compañeras con unas máscaras extraordinarias que hizo el maestro Edgar Laurrabacchio escenifican este momento mítico, místico y religioso. De ahí pasaremos a otras etapas. Por ejemplo, yo represento a Moctezuma, Ujú. el Tlatoani de México Tenochtitlan, el último Tlatoani. Yo pasaremos a una etapa donde estaré yo en la reflexión del momento que estoy viviendo, que va a vivir mi pueblo, que va a vivir mi ciudad ante la llegada de los castellanos y de sus aliados indígenas. Y de ahí salimos hacia la Ciudad de México. Literalmente salimos a la Ciudad de México, al centro de la ciudad, recorremos algunas de sus calles, todo esto guiado por el historiador que significa Francisco de Aguilar, que nos va a ir contando parte de la historia de las calles, parte de la historia de los lugares donde haremos unas estadías, y de ahí llegaremos hasta los lugares mismos donde sucedieron los hechos de los cuales se hablan. La captura de Moctezuma, el asesinato de Moctezuma y la rebelión de toda la ciudad en contra de los castellanos y de los aliados indígenas. Y este recorrido lo vamos a estar haciendo
todos los sábados y domingos de lo que resta de abril, de marzo, y el primer sábado y domingo de abril. Es decir, serían el 23 y 24 de marzo, 30 y 31 de marzo, y 6 y 7 de abril, a las 12 horas. Partimos de Regina número 7, que es la calle esta peatonal, que está entre Mesones y San Jerónimo, y Regina número 7 está entre Bolívar y Isabel la Católica. En ese cuadrante está Regina número 7. Es muy fácil de localizarlo porque está junto al templo de Regina Coeli y es asimismo el edificio. Era un ex convento y actualmente su vocación es ser el asilo Concepción Beistegui, que esa es un poco nuestra base de operaciones para la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novo Hispano. Y es un precioso edificio del siglo XVI, que ahí es donde vamos a ver las primeras partes de esta escenificación. Oye, pues está muy interesante porque muchas veces cuando tenemos que hablar de historia dices, híjole, me tengo que meter a los libros, ¿no? Y si a lo mejor no tengo Ajá, todavía el hábito de la lectura, empiezo a leer y entonces como que me empieza a entrar así como el sueñito. claro, claro. O también hay gente que a lo mejor dices, híjole, pero es que me fue mal en esas clases de historia cuando iba en la Mm, escuela y no, la verdad es que yo la historia, pues no, son puras fechas y todo. Y aquí ajá, realmente es ver la historia desde otro punto de vista. Creo que podemos entender la historia claro. de la Ciudad de México cuando nos la cuentan precisamente en esa dramatización, nos la cuentan en los escenarios Ujú, reales, podemos entender la claro. historia y valorar la ciudad donde vivimos desde una perspectiva diferente. ¿Cómo ha sido la experiencia del público que se reencuentra con ustedes, que está a lo mejor pasando por la calle, los ve a ustedes como actores y pues obviamente Ujú. llaman la atención y seguramente los van siguiendo en este recorrido? ¿Cómo ha sido la experiencia del público que se encuentra sin quererlo, tal vez que esté caminando ese día en el centro y que los vea de repente? Mira, se dan dos fenómenos porque la gente va al centro de manera utilitaria, Ujú. ¿no? Es decir, los sábados, por ejemplo, van a comerciar, van a Sí. comprar cosas para llevárselas a... Hay gente que viaja desde provincia solo el sábado para comprar cosas en la ciudad. Ujú. Entonces, es gente que está en el ajetreo, ¿no? Están Así yendo es. y viniendo, pero nuestros vestuarios no dejan de llamarles la atención. Por ejemplo, hacemos una parada en República del Salvador, esquina con 20 de noviembre, que ahí está el Hospital de Jesús, Ujú. fundado por Hernán Cortés y donde míticamente ahí se dio el encuentro de Moctezuma con Cortés, Claro. ¿no? Este encuentro que cambió el mundo. Ujú. Entonces, en ese momento, Cortés habla de su experiencia, habla de su ser, de cómo fue que él entró a la ciudad de México Tenochtitlan, que para ellos era una ciudad impresionante, porque era una ciudad que estaba construida sobre un lago, Así es. con extraordinarios edificios enormes, limpios, canaletas, gente limpia. Y eso, ahora sí que ellos no estaban muy impuestos a eso. Y Exacto. entonces yo me paro sobre República del Salvador. Yo me paro ahí con mi vestuario de Moctezuma, Ujú. que dicho sea entre paréntesis, es un vestuario precioso que realizó Brisa Alonso, que es una de las, no miento, una de las mejores y más importantes vestuaristas que existen en México. Entonces me paro yo ahí y la gente pasa alrededor mío entre el asombro de decir, ¿qué es esto que está aquí? Claro. ¿Es un fantasma? Ujú. ¿Es un espectro? Mis mismos compañeros y las personas que nos han hecho el favor de acompañarnos hasta el día de hoy, voltean hacia esa imagen, hacia esa postal de mí parado Ujú. sobre 20 de noviembre, con gente que pasa y el metrobús pasa detrás Así mío, es. impresionados, impresionados. Esa es una de las experiencias que te quiero compartir. Otra experiencia es que nosotros llegamos hasta el Zócalo, Ujú. donde, como nuestro auditorio y tú mismo lo sabes, hay compañeros que hacen danzas prehispánicas Claro. con la idea de la reivindicación de la historia, con la idea de volver a contar la historia y de que se transmita, ¿no? Ujú. Y entonces ellos mismos, pues tienen sus propias caracterizaciones, sus propias vestimentas, sus propias plumerías y son conocedores de la estética de los naturales de estas tierras, como les llamaban los castellanos. Ujú. Pues se me han llegado a acercar ellos mismos, que son conocedores, que tienen ese oficio y esa profesión, se me han llegado a acercar a felicitarme, Precisamente por la a caracterización y felicitarme por todo. la Ujú. extraordinaria caracterización que tengo, por lo hermoso que es mi vestuario y por lo preciso que es en sentido histórico. Me han dicho, así, justo así, era el vestuario de Moctezuma. Te quiero felicitar. Oye, Y hasta
Sí, adelante, Sí, dime, dime. adelante, Ulises. Te quería preguntar precisamente Hoy se toma. cómo ha sido la preparación, precisamente porque obviamente una parte es la caracterización, pero imagino que como actor, pues para entender al personaje histórico, pues hay pues rodearse de algunas, Claro. de algunas. ¿Cómo fue la preparación para ti para interpretar a este importante personaje de la cultura mexicana, bueno, azteca en este caso? Fíjate que nuestro director, Juan Francisco Hernández Ramos, que es el fundador, productor y alma interna que tiene la compañía, que es el engranaje, la banda sin fin, la ardilla que hace que gire la compañía, él es muy puntual en que tenemos que ser actores que estemos, no solamente ser buenos actores, tener voz, tener presencia, sino que tenemos que ser actores que sepamos de qué estamos hablando. Claro. Y entonces gran parte de la preparación para este proyecto fue reuniones, fue lecturas, fue consejos de libros que podíamos leer, consejos de documentales con los cuales podíamos empaparnos. En mi caso, yo tengo una formación profesional porque yo trabajo en el Museo Nacional de las Intervenciones, donde también realizo personajes históricos. Uh-huh. Y entonces, por lo mismo, para mí no es desconocido estudiar a los personajes históricos desde diferentes puntos. Y yo realicé en el 2019, hice a Cortés. Ok, la contraparte. Ahí me tocó realizar la contraparte. Y en este proceso, pues me empapé también de lo que era Moctezuma. Uh-huh. Claro que es una visión y la otra visión, ¿no? Claro. El conquistador y el, digámosle, conquistado. Y en este caso, Moctezuma, tanto nos empapamos, tanto tuvimos lecturas de primera mano, como Francisco de Aguilar, como Bernaldez del Castillo, como el propio Hernán Cortés, que habla en sus cartas de relaciones sobre cómo era Moctezuma. Uh-huh. Puedo llegar a la conclusión de que Moctezuma, hablando de mi personaje, es tres cosas diferentes. Y se refleja en las intervenciones que yo tengo a lo largo del recorrido. Uno, es un estadista que comprendió el momento histórico que estaba viviendo, comprendió que el momento para su civilización había llegado a su fin. Okay. Otro es el guerrero, porque llega un punto a lo largo de la trayectoria que tiene el personaje de Moctezuma, en que increpa al auditorio, les incendia la sangre, les recuerda quiénes son y a lo que han venido. Y el último es el poeta, porque también era poeta. Y de hecho es con lo que concluye el recorrido, un poema que le tienen atribuido a él respecto a la fugacidad de la vida, a lo frágil de la existencia y a lo fatuo de nuestro vivir. Entonces, en ese sentido, además de tener que ser actores que tenemos proyección de voz, porque para que se nos oiga en el centro es, sí, con todos caray, los claxon y el sonido, los exacto, gritos y todo. y la música inherente y la existir inherente del centro, del Zócalo de la Ciudad de México, tenemos que tener voz, tenemos que tener presencia, tenemos que tener plasticidad escénica y tenemos que tener, gracias, tenemos que tener también conocimiento de lo que estamos hablando, porque nunca faltaría una persona que se nos acercara, y es una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de trabajar en el Museo Nacional de las Intervenciones, es que no falta quien se me acerque que sepa un dato que yo no sé. Claro. Oye, además Y que me van a preguntar, sí. Oiga, ¿y a poco usted no sintió en ese momento que sus hijos tenían coraje? Y yo dije, újole, no me puedo quedar con cara de, híjole, no sé cuáles hijos me están hablando, ¿no? Uh-huh, sí, Tengo que tener el conocimiento de lo que me están hablando. De todo el contexto histórico, por supuesto. Exacto. Además de Moctezuma, ¿qué otros personajes, sabemos que obviamente Cortés, pero qué otros personajes históricos van a aparecer en estos recorridos que se van a realizar? Comentábamos el 23 y 24, 30 y 31 de marzo y 6 y 7 de abril. Mira, estamos Cortés, por supuesto, Hernán Cortés, Monroy Pizarro y Altamirano. Están estos dos personajes de los cuales yo te hablaba, que están escenificados por la compañera Alelí Ábrego, Michelle Rogel y Jessica Gámez, que alternan funciones. Ellos están representando este ritual del símbolo místico en este eclipse del sol Uh-huh. que da la fundación a la Ciudad de México. Están los compañeros Francisco Ibarbucea y Alejandro Gallardo, que van a alternar funciones para representar a Francisco de Aguilar.
Oye, pues está muy bien. ¿Cuántas personas se integran? Porque me imagino que pues ahorita los mencionaste algunos de los actores, pero ¿cuántas personas son parte para que estos recorridos históricos dramatizados de la compañía Fénix Novo Hispano se puedan realizar en estas fechas? Y también cuánto tiempo les llevó la preparación del mismo. Fíjate que este es un proyecto que el director Juan Francisco Hernández Ramos ha venido acariciando, yo creo que desde diciembre del año pasado, así como en su cabeza empezó a gestarse y empezó la producción. Por ejemplo, mi vestuario es un vestuario que está tejido, ¿no? O Ujú. sea, no es una tela que lo hayan texturizado, está tejido. Y eso lleva un trabajo, es un trabajo artesanal prácticamente. Entonces, por ejemplo, contestando a tu pregunta, pues como tú bien lo sabes, el teatro no solamente es la persona que está en el escenario. Ujú. Podríamos decir, es un monólogo. Ah, no, pues no necesitas a nadie. No, no podría decir el lugar común de mar, pero no, me gusta más la idea de un batallón. Ujú. Somos un batallón de personas, hombres y mujeres muy comprometidos con el trabajo. Puedo hablar de una vestuarista, Brisa Alonso, de la cual ya he hablado, el realizador de los atrezos, es decir, por ejemplo, de Micopil, que trae Moctezuma, de las máscaras que tienen en los dos personajes místicos, que es el maestro Edgar Laurabacchio. Puedo hablar de la coordinación con los vestuarios, que lo hace Eliu Landín Pérez, que es uno de el productor, el asistente de producción dentro de la compañía, el propio Francisco Hernández Ramos, los propios historiadores que son base importantísima para proporcionarnos información, para darnos nuevos conocimientos, para accedernos a nuevos documentos, para que nosotros los actores estemos preparados. Entonces, contestando a tu pregunta, pues no solo somos los 5 actores que tú ves en el escenario, sino que somos un batallón de personas. Ahorita comentábamos que este es uno de los motines, que es como esa agrupación de personas que pues obviamente se suscita para generar algún cambio, pero hay otros motines, sabemos que van a hablar, no sé si más adelante, que es el de Ajá. 1692 y el de 1828, no sé si nos puedas comentar cuáles son esos motines y cómo y cuándo se van a representar, si es en esta parte o habrá más recorridos más adelante. Sí, sí. En esta primera parte de los que estamos hablando de marzo, abril, vamos a representar este motín, Ah, muy del bien. motín previo a la Noche Triste. Ujú. En julio, agosto, pasando las elecciones, vamos a hacer el segundo motín del cual hacías mención, que es un motín muy particular, que es cuando en plena colonia había, por supuesto, personas que querían abusar de la necesidad del pueblo. Y hubo un año en donde hubo particularmente mucha sequía. Entonces los almacenes de grano estaban, no diré vacíos porque estaban llenos, es que estaban acumulándolo Ok. para poder venderlo Más más caro. caro. Ujú. Y entonces se dio el fenómeno de que la población, este, la cadena se rompió por el eslabón no más débil, sino más fuerte. Las mujeres de la Ciudad de México fueron a los almacenes de grano y los quemaron. Y quemaron también el Palacio Virreinal, que actualmente es la sede de gobierno de la Ciudad de México. Muy bien. Entonces lo quemaron hasta sus raíces y se hizo una gran motín en toda la ciudad. Y el tercer motín del cual estamos hablando, que sucedió en 1827, Ujú. es el primer conflicto postelectoral del México independiente, donde uno de nuestros héroes patrios, que es Vicente Guerrero, participó en las elecciones para la presidencia de la República después del primer gobierno de Guadalupe Victoria y resultó no favorecido por por la votación. Ok. Y entonces lo que decidió fue hacer un motín, levantarse, hacer un golpe de Estado, ir hacia las cárceles, liberar a los presos y un terrible motín que costó muchísimo, muchísimas vidas, muchísimo caos. Propició muchísimo caos y que trajo como consecuencia pues la presidencia de Vicente Guerrero. Oye, Y pues, ese lo vamos a significar yo creo que septiembre, agosto. ok, entonces para estar pendiente, ahorita sería importante pues no perdernos este episodio. O sea, nos comentabas que se reúnen en Regina número 7 y el recorrido Ajá. empieza a la 1 de la tarde. ¿Cómo es que la gente se tiene que sumar? ¿Si tiene alguna aportación? ¿Si tiene algún costo? ¿Y cuánto dura precisamente hasta llegar hasta el Zócalo? Así que todo el recorrido y toda la parte dramatizada. Vamos por tres partes. ¿Qué le recomiendo a la gente? Le recomiendo a la gente que el recorrido dura 2 horas 2 horas. Ujú. aproximadamente.
2 horas. Entonces, por lo tanto, les recomiendo, porque hace mucho calor, les recomiendo ropa cómoda, ¿Sí? fresca, bloqueador, agua, zapatos cómodos y sombrero y gorra. Muy importante. Esas son las recomendaciones que le puedo hacer a la gente. Las personas que ya sean personas mayores que nos acompañen, pues pueden llevar sus banquitos estos que Se son muy doblan. útiles, que ellos tienen, Ujú. que se doblan y que a veces fungen como bastón para que en los momentos en que hacemos paradas, ellos puedan estar lo más cómodos posibles. Procuramos siempre que el recorrido sea lo más cómodo para todos, Muy bien. pero no deja de ser cansado porque dura 2 horas. La reunión es ahí en Regina número 7, donde van a poder adquirir sus boletos, ya sea en efectivo o por transferencia bancaria. Ahí mismo los van a adquirir. Cuestan 350 pesos el boleto. Dura 2 horas y ingresan a Regina número 7, que como te comentaba era un ex convento, y van a pasar bueno, el edificio ha tenido varias vocaciones a lo largo del tiempo. Primero fue construido eventualmente para ser un convento. Y de ahí, por allá por el 1886, gracias a las aportaciones de Concepción Beistegui, se convirtió en un hospital de beneficencia pública y fungió así casi 100 años, hasta 1984, donde ya su vocación fue otra y se convirtió en el asilo Concepción Beistegui. Entonces, cuento esto porque en el primer piso del edificio, que es donde va a iniciar el recorrido, hay un hospital, hay un museo histórico del hospital, donde van a ver pues estudios, van a ver instrumental médico que se utilizó desde el 1800 hasta el 1984-85, y ahí inicia el recorrido. Dentro del edificio de Regina número 7, el asilo Concepción Beistegui, tenemos 2 escenas más en 2 de sus patios, y de ahí ya salimos a la Ciudad de México. Hay que llegar con cuánto tiempo de anticipación para que obviamente puedan hacer precisamente la compra de su boleto y bueno, no sé si tengan algún cupo específico también para ello. Tenemos 30 personas de cupo máximo, y yo recomiendo que lleguen media hora, 20 minutos. Pueden estar junto a la puerta de Regina. Hay un cafecito, pueden llegar ahí, muy sabroso el café, con muy ricos los postres que ofrece. Entonces pueden estar ahí, esperar a que inicie el recorrido y ya pasar a la 1 de la tarde al recorrido. Muy bien, ¿ustedes tienen alguna red social y cómo los podemos encontrar para que, bueno, la gente que está escuchando esta entrevista, pues también ya pueda ver un poco de esas imágenes, seguramente algo que han subido también a estas redes sociales para promover estos recorridos que se hacen, que son los botines que cambiaron a la Ciudad de México? Estamos en Facebook como Fénix Nuevo Hispano, una sola palabra, Novo y Hispano con H, va junto a los dos, y estamos en Instagram como Fénix-Novo Hispano, igual con H intermedia. Entonces, estos recorridos van a ser 24, 23 y 24, 30 y 31 Así de es, marzo y 6 y 7 de abril. Son 3 fines de semana los que restan. Recuerden, son sábados y domingos a la 1 de la tarde. Hay que llegar una así media es. hora antes ahí a Regina número 7 para que hagan la compra de su respectivo boleto. ¿Algún mensaje antes de despedirnos, Ulises? ¿Algo que se nos haya pasado y que sea importante recalcar aquí en esta charla? Pues antes que otra cosa, recordar que somos un pueblo con mucha historia. No solo son los 700 años casi los 700 años de la Ciudad de México. Recorre uno a veces de manera sonámbula, utilitariamente el centro, así como estas personas que hablábamos al principio. Entonces, darnos un tiempo para detenernos y voltear hacia la belleza de los edificios que rodean el centro de la Ciudad de México, porque en cada uno de esos edificios se está contando una historia, que lo cuenta su arquitectura, que lo cuentan los materiales con los que están construidos, que los cuenta su propia historia. Entonces, esta es una oportunidad, la de Motines que cambiaron la Ciudad de México, de que las personas que habitamos la Ciudad de México o que somos visitantes de la Ciudad de México tengamos la oportunidad ya no de ir como zombies o como ciegos a ver a la ciudad, y de abrir nuestros ojos y de ver la belleza que existe en ella, la historia que existe en ella, porque tal vez en la esquina de República del Salvador y 20 de noviembre se nos aparezca el fantasma de Moctezuma. Directamente, por supuesto. Y la verdad es que cuando conocemos la historia, cuando conocemos los pasajes que ocurrieron precisamente en las calles que transitamos a veces de forma, como lo dice Ulises, de forma cotidiana, a veces sin pensarlo, cuando conocemos qué es lo que ahí pasó, lo que ocurrió, valoramos precisamente de forma distinta, vemos incluso distintos ya las calles porque les damos un valor histórico, y conocerlo de esta forma pues nos da también una vida, ver precisamente a los personajes, cómo pudieron haber sido y recrear esos momentos, y
y pues esta es una gran invitación. Motines se cambiaron a la Ciudad de México, recuerden 23, 24 de marzo, 30 y 31 también de marzo, 6 y 7 de abril, a la 1 de la tarde son sábados y domingos, lleguen una media hora antes para que puedan hacer la compra de sus respectivas localidades. Y pues queremos agradecerte también, Ulises Mendoza, por estar aquí con nosotros en el Lavadiario. No, el agradecido soy yo, Adrián. Muchísimas gracias.